Celeste siempre creyó que amar significaba entregarse sin reservas, confiar incluso cuando el miedo susurraba lo contrario, porque había crecido escuchando que el amor verdadero no se controla, se siente, y durante mucho tiempo intentó convencerse de que esa idea era suficiente para protegerla. Desde niña aprendió a observar los silencios, a leer gestos pequeños, a anticipar despedidas antes de que ocurrieran, porque su padre se fue una mañana cualquiera prometiendo volver y nunca lo hizo, dejando a su madre convertida en una mujer fuerte por necesidad y a Celeste con una herida invisible que nunca terminó de cerrar. Con los años, Celeste se volvió experta en aparentar seguridad, en sonreír mientras por dentro se preguntaba cuánto tiempo duraría todo lo bueno, y por eso cuando conoció a David no estaba buscando amor, estaba buscando calma. Se encontraron por casualidad en una cafetería pequeña una tarde lluviosa, cuando el ruido de la ciudad parecía más lejano y el mundo se sentía suspendido, y David se ofreció a pagarle el café cuando ella se dio cuenta de que había olvidado su cartera, un gesto simple que para ella significó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Hablaron de cosas cotidianas, de trabajo, de música, de sueños sin demasiada profundidad, pero hubo algo en la forma tranquila de David, en su manera de escuchar sin interrumpir, que hizo que Celeste bajara la guardia sin darse cuenta. David no era intenso ni impulsivo, no prometía cosas grandiosas, y justamente por eso Celeste sintió que podía confiar en él. Durante los primeros meses la relación fluyó con naturalidad, mensajes de buenos días, llamadas nocturnas, encuentros sencillos que no necesitaban grandes planes. Y Celeste comenzó a creer que tal vez esta vez no tendría que estar alerta todo el tiempo. David era constante, estaba presente, la hacía sentir vista, y poco a poco Celeste empezó a imaginar un futuro donde no existiera el miedo a ser abandonada. Sin embargo, el miedo no desaparece solo porque alguien nos trate bien, el miedo se queda dormido esperando una señal, y con el paso del tiempo comenzaron a aparecer pequeños detalles que despertaron viejas inseguridades. David empezó a usar más el teléfono, a responder mensajes con sonrisas que Celeste no siempre entendía, a colocarlo boca abajo sobre la mesa, y aunque ella intentaba convencerse de que no significaba nada, su mente empezó a registrar cada gesto como una posible advertencia. Celeste se repetía que estaba exagerando, que no debía proyectar su pasado en una relación sana, pero la tranquilidad ya no era la misma. Un día, sin buscarlo realmente, vio en la pantalla del teléfono de David un nombre que hizo que su estómago se cerrara de golpe, Sofía acompañado de un corazón y un anillo, y aunque intentó mantener la calma, sintió como la ansiedad se apoderaba de su cuerpo. Preguntó quién era con una voz que pretendía ser casual, y David respondió rápido, diciendo que era alguien del pasado, una historia vieja sin importancia, pero evitó dar explicaciones y cambió de tema, y ese gesto fue suficiente para sembrar una duda que ya no se iría. Celeste no hizo una escena, no gritó ni reclamó, simplemente guardó la inquietud en silencio, pero esa noche apenas pudo dormir. Su mente repasaba la conversación una y otra vez, preguntándose si estaba siendo injusta o si su intuición estaba intentando protegerla. Al día siguiente decidió hablar con Karim, su mejor amiga, la persona que siempre decía lo que pensaba sin suavizar las palabras. Karim escuchó la historia con atención y no tardó en sacar conclusiones, diciendo que los hombres siempre esconden algo y que cuando una mujer siente desconfianza es porque hay una razón, y aunque Celeste intentó defender a David, esas palabras tocaron una herida que ya conocía demasiado bien. Karim le recordó su relación anterior, aquella en la que también confió ciegamente y terminó siendo engañada, y aunque Celeste no quería aceptar que las historias pudieran repetirse, la duda empezó a ganar terreno. Esa noche, sola en su habitación, Celeste empezó a navegar por redes sociales sin un propósito claro, intentando distraerse, y fue entonces cuando apareció un video que hablaba de las señales de una infidelidad. Celeste quiso ignorarlo, pero algo la hizo quedarse, y cada señal parecía encajar con pequeños comportamientos de David. El video no ofrecía pruebas, solo generalizaciones,
pero el daño ya estaba hecho porque ahora Celeste observaba su relación desde un lugar distinto, con sospecha y miedo. A partir de ese momento, la tranquilidad se transformó en vigilancia silenciosa. Celeste analizaba horarios, recordaba frases, comparaba actitudes, y aunque no encontraba una traición evidente, su mente construía escenarios cada vez más oscuros. David comenzó a notar el cambio, la distancia, las preguntas indirectas, pero no entendía qué estaba pasando, y cada intento suyo por tranquilizarla parecía no ser suficiente. Una noche, cuando David llegó tarde diciendo que había estado entrenando con sus amigos, Celeste sintió que la ansiedad la desbordaba, no porque tuviera pruebas, sino porque ya no sabía en qué creer. Esperó a que él se durmiera y entonces tomó una decisión que jamás había pensado tomar, agarró su teléfono y lo desbloqueó con una contraseña que conocía demasiado bien. En ese instante cruzó una línea invisible, una frontera entre la confianza y el control. Revisó conversaciones, nombres, emojis, mensajes aparentemente inocentes, pero su mente empezó a llenar los silencios con sospechas. No encontró una confesión directa ni una prueba clara, pero encontró algo más peligroso, la confirmación de que ya no confiaba. En lugar de alivio, sintió culpa, vergüenza y una tristeza profunda al darse cuenta de que no se reconocía en sus propias acciones. Celeste entendió que más allá de lo que David pudiera estar haciendo o no, ella estaba cambiando, dejando que el miedo guiara sus decisiones. Esa noche lloró en silencio, no solo por la posibilidad de una traición, sino por la persona en la que se estaba convirtiendo, porque en su intento de protegerse estaba empezando a destruir aquello que más quería. Sin saberlo aún, ese fue el primer paso hacia una espiral de control, decisiones impulsivas y consecuencias inevitables, porque cuando el miedo entra en una relación ya no se trata solo de amar, se trata de sobrevivir, y Celeste estaba a punto de aprenderlo de la forma más dolorosa posible. Después de aquella noche en la que Celeste cruzó la línea de la privacidad, algo dentro de ella ya no volvió a sentirse igual, porque aunque no había encontrado una prueba clara de una infidelidad, había descubierto algo más inquietante, la incapacidad de su propia mente para descansar. Al despertar al día siguiente, miró a David mientras dormía y por un instante sintió culpa, una culpa profunda que le apretó el pecho, pero esa sensación duró poco, porque inmediatamente apareció el miedo, ese miedo antiguo que siempre regresaba cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad. Celeste se levantó en silencio y se prometió a sí misma que no volvería a revisar el teléfono, que solo había sido un impulso provocado por la ansiedad, pero la promesa no logró tranquilizarla. Durante el desayuno, David notó que ella estaba distante, más callada de lo normal, y le preguntó si todo estaba bien, a lo que Celeste respondió que sí con una sonrisa forzada que no convenció ni siquiera a ella misma. David intentó abrazarla, besarla en la frente, actuar como siempre, pero Celeste sentía que cada gesto era una prueba que debía analizar, como si el amor se hubiera convertido en un interrogatorio silencioso. Ese mismo día, mientras estaba en el trabajo, Celeste recibió un mensaje de Karim preguntándole cómo se sentía, y sin pensarlo demasiado decidió llamarla. Karim escuchó con atención mientras Celeste le contaba lo del teléfono, la contraseña, las conversaciones ambiguas, y lejos de reprocharle, Karim validó su comportamiento diciéndole que cualquier mujer en su lugar habría hecho lo mismo. Karim le dijo que la intuición femenina no se equivoca, que cuando algo se siente raro es porque lo es, y que lo peor que podía hacer era quedarse de brazos cruzados esperando a que la engañaran de verdad. Esas palabras, aunque parecían un apoyo, alimentaron el fuego de la inseguridad. Karim le sugirió que dejara de confiar ciegamente y empezara a observar con más atención, que no fuera obvia, que actuara con inteligencia, y Celeste, aunque sabía que algo en ese consejo no se sentía correcto, decidió escucharlo porque en ese momento necesitaba una certeza, cualquier cosa que le diera la sensación de control.
A partir de ese día, Celeste comenzó a prestar atención a cada movimiento de David, a sus horarios, a sus excusas, a la forma en la que contestaba mensajes, y aunque David seguía comportándose de manera normal, ella interpretaba cada detalle desde la sospecha. Cuando David decía que estaba ocupado en el trabajo, Celeste pensaba que era una excusa. Cuando decía que iba a entrenar con sus amigos, ella imaginaba otros escenarios. Y poco a poco su mente empezó a llenarse de historias que no tenían pruebas pero sí mucha carga emocional. David empezó a notar que Celeste hacía preguntas constantes, que quería saber exactamente dónde estaba, con quién, cuánto tiempo, y aunque al principio lo tomó como preocupación normal, con los días comenzó a sentirse observado. Una noche, David recibió un mensaje y sonrió, y ese gesto fue suficiente para que Celeste sintiera un nudo en el estómago, porque ahora cada sonrisa ajena parecía una traición potencial. Ella le preguntó quién le escribía y David respondió con naturalidad que era una amiga del trabajo, pero Celeste no pudo evitar insistir, preguntando desde cuándo hablaban tanto, por qué se enviaban emojis, y aunque David respondió con paciencia, comenzó a sentirse incómodo. David intentó explicarle que no había nada de malo, que siempre había tenido amigas, que ella no tenía motivos para desconfiar, pero Celeste ya no escuchaba desde la razón, escuchaba desde el miedo. Esa noche discutieron por primera vez de forma seria, no con gritos, sino con silencios largos y miradas cargadas de tensión. David le dijo que sentía que ya no confiaba en él. Y Celeste respondió que solo necesitaba sentirse segura, pero ninguno de los dos supo cómo cerrar esa conversación. Al día siguiente, Karim volvió a aparecer con más consejos, diciéndole que no se dejara manipular, que los hombres siempre se victimizan cuando están ocultando algo, y que si quería descubrir la verdad debía ser más estratégica. Karim le habló de pequeñas pruebas, de observar reacciones, de provocar situaciones que obligaran a David a mostrar su verdadero rostro, y aunque Celeste dudó, la idea de tener el control le resultó tentadora. Esa misma semana, David le dijo que después del trabajo iría a tomar algo con unos amigos, y Celeste sintió como la ansiedad volvía a apoderarse de ella. Sonrió, le deseó que se divirtiera, pero en cuanto él se fue, comenzó a pensar en todas las posibilidades, en todos los escenarios que no podía ver. Karim la llamó y le preguntó si sabía exactamente a dónde iba David, y cuando Celeste respondió que no, Karim le dijo que ese era el problema, que una mujer nunca debería ignorar esas cosas, que si quería tranquilidad tenía que comprobarlo por sí misma. Celeste se debatió entre quedarse en casa y confiar o salir a comprobar, y finalmente ganó el miedo. Sin darse cuenta, estaba empezando a justificar comportamientos que antes habría considerado inaceptables. Celeste salió de su casa con la excusa de despejar la mente, pero en realidad su objetivo era observar, confirmar, encontrar algo que le diera la razón. Mientras caminaba, su corazón latía con fuerza, y una parte de ella esperaba no encontrar nada, porque sabía que si lo hacía ya no habría vuelta atrás. Cuando llegó cerca del lugar donde David había dicho que estaría, no lo vio, y eso en lugar de tranquilizarla la alteró más, porque la ausencia también se convirtió en una señal sospechosa. Intentó llamarlo y no obtuvo respuesta inmediata, y ese pequeño retraso fue suficiente para que su mente se llenara de imágenes que no podía controlar. Finalmente, David respondió diciendo que estaba ocupado y que luego hablarían, y aunque el mensaje era normal, para Celeste fue una confirmación de que algo no estaba bien. Esa noche regresó a casa con una mezcla de frustración y vergüenza, consciente de que estaba perdiendo el equilibrio, pero incapaz de detenerse. Al día siguiente, David intentó hablar con ella, decirle que estaba preocupado, que sentía que algo había cambiado, que la notaba distinta, y Celeste, en lugar de abrirse, se cerró más, porque admitir su miedo significaba admitir que estaba perdiendo el control. La tensión creció, las conversaciones se volvieron más cortas, los silencios más largos, y la relación empezó a llenarse de una incomodidad que ninguno sabía cómo resolver. Celeste se repetía que solo necesitaba una prueba,
algo definitivo que confirmara o desmintiera sus sospechas, y fue entonces cuando Karim le propuso ir un paso más allá, dejar de observar y empezar a actuar. Karim le dijo que si quería saber la verdad debía poner a David en una situación límite, algo que lo obligara a mostrar quién era realmente, y aunque Celeste sintió miedo, también sintió una extraña determinación. En ese momento no se dio cuenta, pero ya no estaba buscando la verdad, estaba buscando aliviar su ansiedad, aunque el precio fuera demasiado alto. Esa noche, mientras miraba a David dormir a su lado, Celeste pensó que el amor ya no se sentía como un refugio, sino como una amenaza constante, y aún así decidió seguir adelante, convencida de que descubrir la verdad la liberaría, sin imaginar que estaba a punto de construir la trampa que cambiaría su vida para siempre. Celeste pasó varios días atrapada en un estado de alerta constante, como si su cuerpo ya no supiera relajarse, porque cada pensamiento terminaba regresando al mismo punto, la duda, y esa duda comenzó a transformarse lentamente en una obsesión silenciosa que la acompañaba incluso en los momentos más simples. Mientras trabajaba, mientras cocinaba, mientras escuchaba a David hablarle de su día, su mente estaba ocupada imaginando escenarios alternativos donde la verdad siempre parecía esconderse detrás de una sonrisa o una explicación demasiado normal. Karim seguía presente, llamándola cada noche, alimentando esa narrativa donde la desconfianza se disfrazaba de inteligencia emocional, diciéndole que no estaba loca, que estaba despertando, que las mujeres inteligentes no esperan a ser engañadas sino que se adelantan. Celeste sabía que algo de todo eso sonaba extremo, pero al mismo tiempo sentía que si ignoraba esas señales y al final resultaba que David sí la traicionaba, el dolor sería aún peor, porque se culparía por no haber actuado a tiempo. En una de esas conversaciones, Karim le habló por primera vez de una idea concreta, algo que no fuera solo observar o sospechar, sino provocar una reacción real. Karim le dijo que si David tenía algo que ocultar, tarde o temprano caería si se sentía tentado, si creía que tenía una oportunidad segura, sin consecuencias. Y esa frase se quedó resonando en la mente de Celeste durante horas. Esa noche, mientras David dormía profundamente, Celeste miró el techo y se preguntó en qué momento había llegado tan lejos, porque ya no se trataba solo de confirmar una verdad, sino de poner a prueba a la persona que decía amar. A la mañana siguiente, Celeste despertó con una decisión que la asustó incluso a ella misma, porque por primera vez no se limitó a reaccionar, sino que empezó a planear. Decidió crear una situación que pareciera completamente ajena a ella, algo que no levantara sospechas. Una trampa diseñada para observar sin ser vista. Karim, emocionada con la idea, le propuso ayudarla, diciéndole que tenía experiencia creando perfiles falsos en redes sociales y que sabía exactamente cómo llamar la atención de un hombre sin parecer obvia. Celeste dudó por unos segundos, pero terminó aceptando, convenciéndose de que solo sería una prueba, que no haría nada más allá de observar, que en cuanto tuviera una respuesta clara, todo terminaría. Así nació Valeria, un perfil cuidadosamente construido, con fotos atractivas pero no exageradas, frases sencillas, intereses comunes, y una personalidad diseñada para parecer cercana y accesible. Karim se encargó de los detalles técnicos, pero Celeste fue quien definió el tono, porque inconscientemente estaba creando una versión de mujer que creía que David podría desear más que a ella. Cuando Valeria envió el primer mensaje, Celeste sintió un nudo en el estómago, porque aunque sabía que no era real, la sola idea de ver a David interactuar con otra mujer, aunque fuera ficticia, le provocaba una mezcla de miedo y culpa. Pasaron varias horas sin respuesta y Celeste empezó a pensar que quizá todo había sido una exageración, que David no caería, que todo esto era innecesario, pero justo cuando estaba a punto de decirle a Karim que lo dejara, llegó la notificación. David respondió de manera educada, distante, sin demasiada emoción, y por un momento Celeste respiró aliviada, convencida de que eso era una buena señal. Sin embargo, Karim le recordó que no todos caen de inmediato, que algunos necesitan tiempo, que la paciencia era parte del juego.
Durante los días siguientes, la conversación entre David y Valeria continuó de manera intermitente, sin nada explícito, pero con una cercanía que empezó a incomodar a Celeste. David no hablaba de amor ni de deseos, pero hacía preguntas personales, compartía pequeñas frustraciones, hablaba de su rutina, y eso para Celeste fue incluso más doloroso, porque sentía que estaba entregando partes de su intimidad emocional. Cada mensaje que David enviaba era leído por Celeste con una lupa emocional, buscando señales claras de traición, pero encontrando solo ambigüedad, y esa ambigüedad era peor que una confesión directa. Al mismo tiempo, David seguía comportándose de manera normal con ella, cariñoso, atento, preocupado por su bienestar, y esa dualidad comenzó a desgastar a Celeste mentalmente. Empezó a preguntarse si estaba provocando exactamente lo que temía, si al ponerlo a prueba estaba empujándolo a un lugar donde antes no estaba. Karim, lejos de frenar, insistía en que era cuestión de tiempo, que lo importante era llevar la conversación a un punto donde David tuviera que tomar una decisión clara. Valeria comenzó a insinuar encuentros casuales, comentarios sobre cafés cercanos, bromas sobre verse algún día, y aunque David no aceptaba directamente, tampoco cerraba la puerta por completo, usando frases ambiguas que mantenían la posibilidad abierta. Para Celeste, cada una de esas respuestas era una herida silenciosa, porque aunque no hubiera un sí explícito, tampoco había un no contundente. Una noche, mientras cenaban juntos, David recibió un mensaje y sonrió levemente, y ese gesto hizo que Celeste sintiera una punzada en el pecho, porque sabía exactamente quién estaba al otro lado de la pantalla. Intentó mantener la compostura, seguir la conversación, actuar normal, pero por dentro se sentía traicionada y culpable al mismo tiempo, atrapada en una situación que ella misma había creado. Después de cenar, David se levantó para ducharse y dejó su teléfono sobre la mesa, y Celeste tuvo el impulso inmediato de revisarlo, pero esta vez se detuvo, consciente de que cada paso que daba la alejaba más de la persona que quería ser. Esa noche, cuando David le dijo que al día siguiente tenía una reunión de trabajo que se alargaría hasta tarde, Celeste sintió que el momento decisivo se acercaba. Karim le propuso que Valeria sugiriera verse ese mismo día, algo informal, algo que pudiera confundirse con una casualidad, y aunque Celeste sintió pánico, también sintió que ya no podía detener el proceso. Valeria envió el mensaje y la espera se volvió insoportable. Celeste pasó el día con el corazón acelerado, revisando el teléfono constantemente, imaginando todas las respuestas posibles, preparándose mentalmente para el peor escenario. Cuando finalmente llegó la respuesta de David, no fue un sí directo, pero tampoco fue un rechazo, fue una frase ambigua que dejó todo en el aire, y esa falta de claridad fue suficiente para romper algo dentro de Celeste. Por primera vez, no sintió solo miedo, sintió rabia, una rabia silenciosa dirigida tanto a David como a ella misma por haber permitido llegar tan lejos. Esa noche, mientras miraba su reflejo en el espejo, Celeste se dio cuenta de que la trampa ya estaba activa, que no había marcha atrás, y que el desenlace, fuera cual fuera, la obligaría a enfrentarse a verdades que quizá no estaba preparada para aceptar. Sin saberlo aún, el mayor giro no estaba en lo que David haría, sino en lo que ella descubriría sobre sí misma cuando la verdad finalmente saliera a la luz. El día que Celeste había temido y esperado al mismo tiempo llegó con una calma engañosa, porque desde la mañana todo parecía demasiado normal, demasiado tranquilo, como si el mundo no supiera que algo estaba a punto de romperse. David se despertó de buen humor, le preparó café, le dio un beso en la frente y le dijo que probablemente llegaría tarde por la reunión de trabajo que le había mencionado, y cada una de esas acciones, que antes le habrían dado seguridad, ahora se sentían como piezas de un rompecabezas inquietante. Celeste respondió con sonrisas medidas, cuidando cada gesto, porque sabía que ese día debía actuar con precisión, sin levantar sospechas, aunque por dentro su estómago estuviera completamente cerrado por la ansiedad.
Karim ya estaba despierta desde temprano, enviándole mensajes constantes, recordándole el plan, repitiéndole que no se echara atrás ahora que estaban tan cerca de la verdad, y Celeste, aunque sentía un impulso casi físico de detener todo, decidió seguir adelante. Valeria envió el mensaje final, una invitación directa pero casual para verse esa misma tarde en un café discreto, un lugar donde la reunión podría pasar desapercibida. Y Celeste tuvo que sentarse para no perder el equilibrio cuando vio que David respondió aceptando, aunque con una excusa ligera, diciendo que tenía un espacio libre antes de la reunión. Ese fue el momento exacto en el que la duda dejó de ser abstracta y se volvió real, tangible, dolorosa, porque aunque no había una confesión explícita, la decisión de ir ya era una elección. Celeste sintió una mezcla de rabia, tristeza y una sensación extraña de triunfo amargo, porque al fin tendría una respuesta, aunque esa respuesta le costara la relación. El plan era simple pero emocionalmente devastador. Celeste estaría en el mismo café, en una mesa apartada, observando sin intervenir, viendo con sus propios ojos lo que David era capaz de hacer cuando creía que nadie lo estaba mirando. Llegó antes, eligió una mesa desde donde podía ver la entrada claramente, pidió un café que apenas probó y trató de controlar su respiración mientras cada minuto se estiraba como una eternidad. Cuando David entró al lugar, Celeste sintió que el corazón se le subía a la garganta, porque verlo caminar con naturalidad hacia una situación que ella había creado le provocó una culpa profunda, pero ya era demasiado tarde para retroceder. David miró alrededor buscando a Valeria, sonrió al verla acercarse, y ese simple gesto fue suficiente para que Celeste sintiera que algo se rompía dentro de ella. La conversación comenzó de manera ligera, risas suaves, comentarios cotidianos, nada escandaloso, y por un momento Celeste pensó que quizá había exagerado todo, que tal vez no pasaría nada más allá de un café inocente. Sin embargo, a medida que los minutos avanzaban, la cercanía física aumentó, las miradas se sostuvieron un poco más de lo necesario, y David comenzó a abrirse emocionalmente, hablando de sentirse incomprendido, de necesitar aire, de no saber si estaba donde debía estar, y cada palabra caía sobre Celeste como una confirmación silenciosa de que algo no estaba bien. Valeria, siguiendo el guión que Karim había preparado, tocó ligeramente su mano, una acción pequeña pero cargada de intención, y David no la retiró, y ese gesto, más que cualquier beso, fue el golpe definitivo. Celeste sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero se obligó a mantenerse firme, porque necesitaba ver hasta dónde llegaría. El momento decisivo llegó cuando Valeria le preguntó directamente si tenía pareja, y David dudó apenas unos segundos antes de responder de manera ambigua, diciendo que las cosas eran complicadas, que estaba en una etapa confusa, y esa respuesta fue peor que una mentira directa, porque no solo ocultaba a Celeste, la reducía a una complicación. En ese instante, Celeste se levantó de su mesa con las piernas temblorosas y caminó hacia ellos, y cuando David la vio, su rostro se quedó completamente pálido, como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio que siguió fue pesado, incómodo, lleno de miradas que no sabían a dónde ir, y Valeria, siguiendo el plan, se levantó lentamente y se presentó, revelando que todo había sido una prueba. David intentó hablar, explicar, justificarse, pero las palabras salían desordenadas, vacías, incapaces de reparar lo que ya estaba roto. Celeste lo miró con una calma que no sentía, y le dijo que no necesitaba explicaciones, porque sus acciones ya habían hablado por él. David intentó minimizar, decir que no había pasado nada, que solo era un café, pero Celeste le recordó que la traición no siempre empieza con un beso, sino con una decisión, y que él había decidido cruzar una línea. Cuando Celeste pensó que lo peor ya había pasado, llegó el verdadero giro inesperado, porque Valeria, con una expresión completamente distinta, se giró hacia Celeste y dijo algo que nadie esperaba. Valeria confesó que no solo era un perfil falso, sino que David ya había intentado algo similar en el pasado, y que Karim no la había creado solo para esta prueba,
sino que había sido usada antes para exponer a otros hombres, y que en este caso, Karim había ocultado información importante. Valeria reveló que David había rechazado encuentros más directos en otras ocasiones y que Karim había insistido en empujar la situación hasta este punto, manipulando mensajes para provocar una reacción más comprometida. Celeste sintió que el suelo se movía bajo sus pies, porque de repente la historia no era tan simple como creía. David, aún en shock, confirmó que había puesto límites antes, que se había sentido incómodo, pero que la insistencia constante lo había confundido emocionalmente, y aunque eso no justificaba su decisión, cambiaba el contexto. Celeste miró a Valeria y entendió que el verdadero engaño no venía solo de David, sino de la persona en la que había confiado ciegamente para guiarla. Karim no estaba ahí, pero su influencia se sentía en cada detalle, en cada decisión que había empujado a Celeste hacia un abismo emocional. En ese momento, Celeste comprendió que había permitido que su miedo fuera usado como herramienta, que había entregado su relación a alguien que disfrutaba del caos ajeno. Sin decir una palabra más, Celeste se fue del café, dejando a David y a Valeria atrás, con una sensación de vacío y claridad dolorosa al mismo tiempo. Esa noche, sola en su habitación, Celeste entendió que la verdad no siempre llega de la forma que esperamos, y que a veces el mayor shock no es descubrir una posible traición, sino darse cuenta de quien estuvo alimentando el miedo desde las sombras. Después del impacto del café, Celeste volvió a casa con la mente llena de pensamientos conflictivos, porque por primera vez comprendió que su miedo no solo la había cegado sino que también había dejado que otros manipularan sus decisiones, y esa sensación de traición indirecta la hizo llorar en silencio, pero también le dio claridad, comprendió que la confianza no se puede forzar ni simular, que ninguna trampa justifica la pérdida de la paz interior, y que el amor verdadero no puede construirse sobre el miedo o la sospecha constante. Esa misma noche decidió escribir todo lo que había vivido, cada detalle de cómo su ansiedad la había llevado a actuar sin pensar, cada palabra de Karim que la había empujado a crear a Valeria, y cada decisión que había tomado David, incluso sus errores, con la intención de entender su propia reacción y asumir su responsabilidad. Durante los días siguientes, Celeste se apartó de David temporalmente, no como castigo, sino como un acto de reflexión, y aunque la distancia le dolía, también le permitió ver todo con perspectiva, entender que su obsesión con el control había dañado su relación más que cualquier error de él, y que la vida no podía vivirla desde el miedo a perder a alguien, sino desde el respeto y la confianza mutua. Karim intentó contactarla varias veces, pero Celeste decidió que era momento de cortar la influencia externa que la había llevado al límite, y en silencio comprendió que las verdaderas lecciones no venían de la manipulación, sino de enfrentar sus propios límites, reconocer sus sombras y decidir no repetir los mismos errores. David, por su parte, también reflexionó profundamente, entendiendo que aunque no había cometido infidelidad, su paciencia había sido puesta a prueba y que debía ser más consciente de cómo su comportamiento y sus interacciones podían interpretarse, por lo que comenzó a escribir una carta a Celeste, no para defenderse, sino para comunicar su verdad y demostrar que estaba dispuesto a reconstruir la confianza desde la honestidad. Celeste, leyendo la carta, sintió una mezcla de emociones, desde la tristeza hasta un alivio profundo, porque comprendió que el amor no se trata solo de emociones intensas, sino de compromiso, respeto, responsabilidad y capacidad de perdonar y aprender. Consciente de que necesitaba apoyo profesional, Celeste comenzó terapia, asistiendo regularmente y trabajando en su ansiedad, en su necesidad de controlar todo y en cómo gestionar sus emociones sin dañar a los demás ni a sí misma, y poco a poco sintió como el miedo que la había definido durante meses empezaba a disminuir, reemplazado por una sensación de libertad interna que nunca había experimentado. A medida que pasaban los meses, Celeste y David retomaron el contacto, empezando desde cero, hablando sin juicios, compartiendo miedos,
reconociendo errores y construyendo una relación basada en comunicación clara y respeto mutuo, donde cada uno podía expresarse sin temer represalias o interpretaciones negativas automáticas, y donde el amor volvió a sentirse como un refugio y no como una prueba constante. Celeste aprendió a diferenciar entre intuición y paranoia, entre advertencias y manipulación, entendiendo que muchas veces lo que creemos que es evidencia de traición es solo nuestra propia inseguridad amplificada, y que nadie puede enseñarnos a vivir el amor, solo podemos aprenderlo viviendo y reflexionando. La justicia, en este caso, no llegó como castigo hacia alguien, sino como consecuencia natural. La manipulación de Karim quedó expuesta, Celeste enfrentó sus miedos y errores, y David tuvo la oportunidad de mostrar que la honestidad y la paciencia pueden superar la desconfianza cuando ambas partes están dispuestas a cambiar. La vida de Celeste cambió radicalmente, no solo en su relación, sino en su forma de percibirse a sí misma. Comprendió que el control absoluto es imposible y que soltar el miedo es el primer paso para construir relaciones sanas. Meses después, caminando por un parque junto a David, Celeste se detuvo un momento, respiró profundo y sonrió, sintiendo que había ganado más que confianza. Había aprendido que el verdadero amor nace de la libertad y la confianza, no de pruebas, celos ni manipulación, y que los errores son lecciones, no cadenas. David tomó su mano y juntos miraron el horizonte, conscientes de que aunque la vida podía traer sorpresas y desafíos, la honestidad, la comunicación y la autorreflexión serían su guía, y Celeste supo en ese instante que no solo había salvado su relación, sino que había encontrado la versión más fuerte y consciente de sí misma. Desde ese día, Celeste decidió nunca más permitir que el miedo controlara sus decisiones, que la ansiedad manipulara sus emociones ni que otros tuvieran influencia sobre su juicio. Aprendió a amar desde el respeto y la confianza, a enfrentarse a sus sombras, a perdonarse y a crecer, y con esa claridad, entendió que aunque el pasado había sido turbulento, siempre existe la oportunidad de reconstruirse, de elegir conscientemente y de crear un futuro más sano, auténtico y humano. La historia terminó con una lección clara: la vida no premia a quienes actúan desde el miedo, sino a quienes enfrentan sus propios errores, toman responsabilidad y buscan el cambio con honestidad, y en ese acto de valentía, Celeste encontró su libertad, su fuerza interior y la posibilidad de un amor real, profundo y transformador.